La historia del cristianismo primitivo está llena de figuras extraordinarias que, con su testimonio de fe inquebrantable, establecieron los cimientos sobre los cuales se edificaría la Iglesia Católica a través de los siglos. Entre estos pilares fundamentales de la fe cristiana encontramos a San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesucristo, cuya vida y ministerio han sido fuente de inspiración y fortaleza para millones de fieles que enfrentan las pruebas más difíciles de la existencia humana. La tradición católica ha venerado a este santo apóstol no solo por su fidelidad incondicional al Señor durante los años de la predicación terrena, sino especialmente por su capacidad de mantener la fe en medio de las circunstancias más adversas y desalentadoras. Su figura se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que se encuentran en situaciones aparentemente imposibles, ganándose el título de abogado de las causas difíciles y desesperadas. La importancia de San Judas Tadeo en la tradición católica trasciende su papel histórico como apóstol, pues su intercesión ha sido invocada a lo largo de los siglos por fieles que buscan fortaleza para perseverar cuando su fe es puesta a prueba por las adversidades de la vida. Los primeros siglos del cristianismo fueron testigos de persecuciones sistemáticas, martirios crueles y desafíos doctrinales que amenazaban con socavar los fundamentos mismos de la fe cristiana. Y fue precisamente en este contexto donde la figura de San Judas Tadeo brilló con particular intensidad, demostrando que la verdadera fe no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantenerse firme a pesar de ellas. La Iglesia Católica, en su sabiduría milenaria, ha reconocido en este santo apóstol un modelo perfecto de perseverancia y confianza en la providencia divina, estableciendo su festividad el 28 de octubre y promoviendo su veneración como intercesor especial en los momentos de mayor tribulación. La devoción a San Judas Tadeo se ha extendido por todo el orbe católico, manifestándose en santuarios dedicados a su memoria, novenas que invocan su intercesión, y una rica tradición de testimonios que dan cuenta de su poderosa mediación ante el trono de Dios. La vida de San Judas Tadeo, cuyo nombre arameo era Judá bar Jacob, se desarrolló en el contexto histórico de la Palestina del siglo I, una región convulsionada por las tensiones políticas entre el poder romano y las aspiraciones independentistas judías, así como por las divisiones religiosas entre fariseos, saduceos, esenios y otros grupos que interpretaban de manera diferente las escrituras y las tradiciones ancestrales. Según los testimonios evangélicos y la tradición apostólica conservada por los padres de la Iglesia, Judas Tadeo era hijo de Cleofás, quien según algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras habría sido hermano de San José, lo que convertiría a nuestro santo en primo carnal de Jesucristo según la carne. Esta relación familiar, lejos de garantizarle un trato preferencial, lo colocó en una posición particularmente delicada, pues debía demostrar constantemente que su seguimiento del Maestro no se basaba en vínculos sanguíneos sino en una auténtica conversión del corazón y una fe genuina en la divinidad de Cristo. Los evangelios nos presentan a Judas Tadeo como uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús después de una noche entera de oración, lo que subraya la importancia de esta elección divina y la confianza que el Señor depositó en él para la misión evangelizadora que habría de emprender. Su presencia en momentos cruciales del ministerio público de Cristo, como la Última Cena, la Pasión y la Resurrección, lo convirtió en testigo privilegiado de los misterios centrales de la fe cristiana, experiencias que forjarían su carácter apostólico y su inquebrantable fidelidad al mensaje evangélico. La tradición patrística, especialmente los escritos de Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, nos informa que después de Pentecostés, San Judas Tadeo emprendió una intensa actividad misionera que lo llevó a predicar el Evangelio en regiones tan diversas como Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y Armenia, donde su predicación encontró tanto fervorosos convertidos como encarnizada oposición por parte de las autoridades paganas y los grupos religiosos establecidos. Su ministerio apostólico se caracterizó por una profunda confianza en el poder de Dios para obrar milagros y transformar los corazones más endurecidos, actitud que le permitió perseverar en la evangelización a pesar de las múltiples dificultades, persecuciones y aparentes fracasos que jalonaron su camino misionero. Los relatos hagiográficos, aunque deben ser interpretados con la prudencia que requiere la crítica histórica, nos presentan a San Judas Tadeo como un apóstol dotado de carismas extraordinarios para la curación de enfermedades, la liberación de posesiones demoníacas y la conversión de paganos endurecidos en sus tradiciones ancestrales, manifestaciones del poder divino que confirmaban la autenticidad de su mensaje y la legitimidad de su misión apostólica.
Su carta canónica, incluida en el Nuevo Testamento, constituye un testimonio invaluable de su preocupación pastoral por las comunidades cristianas amenazadas por falsas doctrinas y desviaciones morales, exhortándolas a combatir por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos y a mantenerse firmes en la esperanza de la misericordia divina. El martirio de San Judas Tadeo, ocurrido según la tradición más aceptada en Armenia junto con el apóstol San Simón, representa el sello definitivo de su fidelidad a Cristo y su total entrega al servicio del Evangelio, pues prefirió derramar su sangre antes que renunciar a la predicación de la buena nueva o comprometer la integridad del mensaje cristiano ante las presiones de las autoridades civiles y religiosas hostiles al cristianismo. Las enseñanzas católicas tradicionales que se desprenden del ejemplo y la intercesión de San Judas Tadeo constituyen un verdadero tesoro espiritual para todos aquellos fieles que enfrentan pruebas severas en su camino de fe, ofreciendo principios sólidos y experimentados que han demostrado su eficacia a lo largo de 20 siglos de historia cristiana. La primera de estas enseñanzas fundamentales es la importancia de mantener una confianza inquebrantable en la providencia divina, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir todas las promesas de Dios y cuando la razón humana no encuentra explicación lógica para el sufrimiento que se experimenta. San Judas Tadeo, como apóstol que vivió de cerca los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, comprendió profundamente que el plan salvífico de Dios a menudo se desarrolla a través de caminos aparentemente contradictorios, donde la derrota aparente se convierte en victoria definitiva y donde el sufrimiento temporal abre las puertas a la gloria eterna. Esta enseñanza invita a los fieles a desarrollar una fe madura que no dependa de las circunstancias externas favorables, sino que se fundamente en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas y que su amor paternal nunca abandona a sus hijos, especialmente en los momentos de mayor tribulación. La segunda enseñanza tradicional asociada con San Judas Tadeo es la necesidad de perseverar en la oración constante y confiada, especialmente cuando esta oración parece no recibir respuesta inmediata o cuando las peticiones presentadas ante Dios parecen quedar sin eco en los cielos. El santo apóstol, que experimentó en carne propia la aparente sordera divina durante las horas más oscuras de la pasión del Señor, aprendió que la oración auténtica no es un mecanismo automático para obtener favores divinos, sino un ejercicio de fe que transforma gradualmente el corazón del orante y lo alinea con la voluntad de Dios, preparándolo para recibir las gracias que el Padre Celestial desea concederle en el momento más oportuno. La tercera enseñanza fundamental es la importancia de mantener la esperanza cristiana como virtud teologal que trasciende las esperanzas meramente humanas y se fundamenta en las promesas infalibles de Cristo resucitado. San Judas Tadeo, testigo de la resurrección y beneficiario de los dones del Espíritu Santo en Pentecostés, comprendió que la esperanza cristiana no es un optimismo superficial o una actitud psicológica positiva, sino una certeza sobrenatural de que Dios tiene preparado para sus fieles un destino de gloria que supera infinitamente todas las pruebas y sufrimientos de la vida presente. La cuarta enseñanza tradicional se centra en la importancia de la caridad fraterna como signo distintivo de los verdaderos discípulos de Cristo, especialmente cuando esta caridad debe ejercerse hacia aquellos que nos causan sufrimiento o que se oponen a nuestra fe. El ejemplo de San Judas Tadeo, que continuó amando y perdonando a sus perseguidores hasta el momento supremo del martirio, demuestra que la caridad cristiana no es un sentimiento superficial sino una decisión firme de la voluntad que busca el bien del prójimo independientemente de las circunstancias o de la reciprocidad. La quinta enseñanza se refiere a la necesidad de mantener la fidelidad a la doctrina católica auténtica, especialmente cuando esta fidelidad implica nadar contra la corriente de las modas intelectuales o las presiones sociales del momento. La carta de San Judas Tadeo en el Nuevo Testamento constituye una exhortación vigorosa a combatir por la fe y a rechazar las desviaciones doctrinales que, bajo apariencia de novedad o progreso, socavan los fundamentos mismos del cristianismo. La sexta enseñanza tradicional enfatiza la importancia de la paciencia sobrenatural como virtud que permite soportar las pruebas de la vida sin perder la serenidad interior ni la confianza en Dios. San Judas Tadeo, que experimentó la aparente lentitud de Dios para intervenir en las situaciones difíciles, aprendió que la paciencia cristiana no es resignación pasiva sino una actitud activa de colaboración con los planes divinos, manteniendo la esperanza y continuando el trabajo apostólico incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. La séptima y última enseñanza fundamental es la importancia de la intercesión de los santos como expresión de la comunión que une a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo,
tanto los que peregrinan en la tierra como los que ya gozan de la visión beatífica en el cielo. San Judas Tadeo, consciente de su papel como intercesor ante el trono de Dios, nos enseña que la oración de petición dirigida a los santos no es una forma de idolatría sino una expresión legítima de la fe católica en la intercesión de aquellos que, habiendo vivido heroicamente las virtudes cristianas en la tierra, continúan ejerciendo su caridad fraterna desde la gloria celestial. Los testimonios de fe relacionados con la intercesión de San Judas Tadeo constituyen una rica tradición que se extiende desde los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros días, ofreciendo ejemplos concretos de cómo la confianza en este santo apóstol ha fortalecido la fe de innumerables cristianos enfrentados a situaciones aparentemente imposibles. Durante las persecuciones del Imperio Romano, especialmente bajo los emperadores Nerón, Domiciano y Diocleciano, numerosos cristianos invocaron la intercesión de San Judas Tadeo para obtener la fortaleza necesaria para mantenerse fieles a Cristo ante la amenaza del martirio, encontrando en su ejemplo apostólico la inspiración para preferir la muerte antes que renunciar a la fe. Los relatos hagiográficos de esta época, conservados en las actas de los mártires y en los escritos de los padres de la Iglesia, dan testimonio de conversiones extraordinarias ocurridas en el momento mismo del suplicio, cuando los verdugos y espectadores, impresionados por la serenidad y el perdón de las víctimas cristianas, reconocían la verdad del Evangelio y abrazaban la fe que intentaban exterminar. Durante la Edad Media, la devoción a San Judas Tadeo se extendió por toda Europa a través de los monasterios y las rutas de peregrinación, generando una abundante literatura testimonial que recogía los favores extraordinarios obtenidos por su intercesión, especialmente en casos de enfermedades incurables, conflictos familiares irreconciliables y situaciones económicas desesperadas. Los cronistas medievales, como Jacobo de la Vorágine en su Leyenda Dorada, recopilaron numerosos testimonios de fieles que, habiendo agotado todos los recursos humanos para resolver sus dificultades, encontraron en la oración a San Judas Tadeo la solución inesperada que transformó radicalmente sus circunstancias. Durante el periodo de las grandes exploraciones y la evangelización de América, misioneros españoles y portugueses llevaron consigo la devoción a San Judas Tadeo, estableciendo santuarios en su honor y promoviendo su veneración entre los pueblos indígenas recién convertidos al cristianismo, quienes encontraron en este santo apóstol un poderoso intercesor para las dificultades específicas de su proceso de evangelización y aculturación. Los archivos de las órdenes religiosas misioneras conservan abundante documentación sobre curaciones milagrosas, conversiones masivas y soluciones providenciales atribuidas a la intercesión de San Judas Tadeo durante este periodo crucial de expansión del cristianismo en el Nuevo Mundo. En los siglos XVIII y XIX, durante las revoluciones anticlericales y los procesos de secularización que afectaron a numerosos países católicos, muchos fieles encontraron en San Judas Tadeo un refugio espiritual y una fuente de esperanza para mantener viva la fe en circunstancias sociales y políticas adversas. Los testimonios de este periodo revelan cómo familias enteras, comunidades religiosas perseguidas y sacerdotes en la clandestinidad invocaron la protección de San Judas Tadeo para preservar la fe católica y transmitirla a las generaciones futuras a pesar de las prohibiciones legales y la hostilidad del ambiente cultural. El siglo XX, marcado por dos guerras mundiales, regímenes totalitarios y crisis económicas devastadoras, fue testigo de un florecimiento extraordinario de la devoción a San Judas Tadeo, especialmente en América Latina y Estados Unidos, donde millones de fieles encontraron en su intercesión el consuelo y la fortaleza necesarios para superar las tragedias colectivas e individuales de una época particularmente turbulenta. Los santuarios dedicados a San Judas Tadeo en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Ciudad de México y Lima se convirtieron en centros de peregrinación donde se recogían testimonios diarios de favores obtenidos por la intercesión del Santo Apóstol, desde curaciones médicamente inexplicables hasta reconciliaciones familiares imposibles y soluciones económicas providenciales. En la época contemporánea, la devoción a San Judas Tadeo ha encontrado nuevos canales de expresión a través de los medios de comunicación modernos y las redes sociales, permitiendo que testimonios de fe de todo el mundo se compartan instantáneamente y fortalezcan la confianza de otros fieles que enfrentan situaciones similares, creando una verdadera comunión global de devotos unidos por la experiencia común de haber encontrado esperanza en los momentos más oscuros de sus vidas. Las prácticas devocionales tradicionales asociadas con San Judas Tadeo han sido desarrolladas y refinadas por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos,
constituyendo un conjunto coherente de ejercicios espirituales que facilitan la veneración del Santo Apóstol y canalizan adecuadamente la piedad de los fieles hacia formas de expresión litúrgicamente correctas y, espiritualmente fructíferas. La novena a San Judas Tadeo representa quizás la práctica devocional más extendida y popular, consistente en 9 días consecutivos de oración específica que incluye invocaciones al santo, meditaciones sobre su vida y virtudes, peticiones particulares y actos de acción de gracias por los favores recibidos. Esta novena, que puede realizarse de manera individual o comunitaria, suele comenzar 19 días antes de la festividad del santo el 28 de octubre, aunque puede practicarse en cualquier momento del año según las necesidades espirituales del devoto. La estructura tradicional de la novena incluye la recitación del rosario, la lectura de pasajes bíblicos relacionados con la vida apostólica, especialmente la carta de San Judas Tadeo, meditaciones sobre las virtudes heroicas del santo y oraciones específicas que invocan su intercesión para casos difíciles y desesperados. La oración oficial a San Judas Tadeo, aprobada por la autoridad eclesiástica, constituye otro elemento fundamental de la devoción tradicional, reconociendo su papel como abogado de los casos difíciles y desesperados e invocando su poderosa intercesión ante el trono de Dios para obtener las gracias necesarias en situaciones aparentemente imposibles. Esta oración, que debe recitarse con fe sincera y disposición para aceptar la voluntad divina, incluye elementos de alabanza al santo, reconocimiento de su poder intercesor, presentación de las peticiones específicas y compromiso de dar testimonio público de los favores recibidos. La práctica de llevar medallas, escapularios o imágenes de San Judas Tadeo constituye una expresión externa de la devoción interior que, según la enseñanza católica tradicional, sirve como recordatorio constante de la protección celestial y como estímulo para mantener la confianza en los momentos de prueba. Estas imágenes sagradas, cuando son bendecidas por un sacerdote según el ritual establecido por la Iglesia, se convierten en sacramentales que facilitan la elevación del alma hacia Dios y fortalecen la fe del portador en la intercesión de los santos. La visita a santuarios dedicados a San Judas Tadeo representa otra práctica devocional tradicional que combina el ejercicio físico de la peregrinación con la expresión espiritual de la fe, permitiendo a los devotos experimentar de manera más intensa la comunión con el santo y con otros fieles que comparten la misma devoción. Estos santuarios, establecidos en lugares donde la tradición reconoce apariciones, milagros o presencias especiales del Santo Apóstol, ofrecen oportunidades únicas para la oración comunitaria, la recepción de los sacramentos y la participación en liturgias especiales que honran la memoria de San Judas Tadeo. La práctica de encender velas o cirios ante imágenes de San Judas Tadeo constituye un gesto simbólico profundamente enraizado en la tradición católica, representando la luz de la fe que permanece encendida incluso en las circunstancias más oscuras y expresando la confianza del devoto en que sus oraciones ascienden hacia el cielo como el humo del incienso. Esta práctica, que debe realizarse con la debida reverencia y sin supersticiones, se acompaña habitualmente de oraciones específicas y promesas de enmienda de vida o de obras de caridad en caso de obtener los favores solicitados. La recitación del rosario en honor de San Judas Tadeo, especialmente los miércoles que la tradición ha consagrado particularmente a su veneración, constituye una práctica devocional que combina la oración mariana tradicional con la invocación específica del Santo Apóstol, creando un ejercicio espiritual que fortalece simultáneamente la devoción a la Santísima Virgen y la confianza en la intercesión de San Judas Tadeo. Esta práctica incluye la meditación de los misterios del rosario desde la perspectiva de la experiencia apostólica de San Judas Tadeo, especialmente su presencia en los acontecimientos centrales de la vida de Cristo que constituyen el contenido de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. La aplicación pastoral de las enseñanzas y la devoción a San Judas Tadeo en el contexto de la vida parroquial contemporánea requiere una comprensión profunda tanto de las necesidades espirituales actuales de los fieles como de los principios teológicos y litúrgicos que deben guiar toda auténtica devoción católica. Los pastores de almas que desean promover una devoción sana y fructífera a San Judas Tadeo deben comenzar por una sólida catequesis que explique claramente la naturaleza de la intercesión de los santos según la doctrina católica, distinguiendo esta práctica legítima de cualquier forma de superstición o creencia mágica que pueda desvirtuar la auténtica piedad cristiana. Esta formación doctrinal debe enfatizar que San Judas Tadeo, como todos los santos, no es fuente de gracia sino intercesor ante Dios, quien es la única fuente de todo bien,
y que su veneración debe orientarse siempre hacia el fortalecimiento de la relación personal con Cristo y la participación más activa en la vida sacramental de la Iglesia. La pastoral vocacional puede encontrar en la figura de San Judas Tadeo un modelo extraordinario para presentar a los jóvenes el ideal del seguimiento radical de Cristo, especialmente en una época en que las vocaciones religiosas y sacerdotales enfrentan numerosos desafíos culturales y sociales. El ejemplo del santo apóstol, que abandonó todo para seguir al Maestro y perseveró en su misión evangelizadora a pesar de las dificultades y aparentes fracasos, puede inspirar a las nuevas generaciones a considerar seriamente la posibilidad de una entrega total al servicio de Dios y de la Iglesia. La pastoral familiar encuentra en San Judas Tadeo un poderoso aliado para ayudar a las familias cristianas que atraviesan crisis aparentemente irresolubles, ofreciendo no solo la intercesión del santo sino también las enseñanzas prácticas que se derivan de su ejemplo de fidelidad y perseverancia en medio de las adversidades. Los grupos de oración y los movimientos laicales pueden estructurar sus actividades en torno a las virtudes heroicas de San Judas Tadeo, organizando novenas comunitarias, retiros espirituales y jornadas de reflexión que profundicen en el mensaje evangélico a través del prisma de la experiencia apostólica del santo. La pastoral social puede inspirarse en el celo misionero de San Judas Tadeo para motivar a los fieles hacia un mayor compromiso con las obras de caridad y la promoción de la justicia social, presentando el servicio a los más necesitados como una forma concreta de imitar las virtudes del santo apóstol y de dar testimonio auténtico de la fe cristiana. Los sacerdotes que ejercen el ministerio de la dirección espiritual pueden encontrar en las enseñanzas asociadas con San Judas Tadeo herramientas valiosas para ayudar a las almas que enfrentan periodos de sequedad espiritual, tentaciones contra la fe o situaciones existenciales que parecen contradecir la bondad y la providencia divinas. La pastoral de enfermos puede beneficiarse enormemente de la devoción a San Judas Tadeo, no como una alternativa a los cuidados médicos necesarios, sino como un complemento espiritual que fortalece la esperanza de los pacientes y sus familias, ayudándoles a encontrar sentido y propósito en el sufrimiento a través del ejemplo de quien experimentó en carne propia las pruebas más severas y mantuvo inquebrantable su confianza en Dios. La contemplación de la vida y el testimonio de San Judas Tadeo nos conduce inevitablemente a una reflexión profunda sobre el misterio de la fe cristiana y su capacidad transformadora en las circunstancias más adversas de la existencia humana. Este santo apóstol, cuyo nombre evoca inmediatamente la esperanza en situaciones desesperadas, nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no se mide por la ausencia de dificultades sino por la capacidad de mantener encendida la llama de la fe cuando todo parece conspirar para apagarla. Su ejemplo trasciende las épocas y las culturas, hablando directamente al corazón de todo ser humano que ha experimentado la aparente ausencia de Dios en los momentos cruciales de su vida, la sensación de que sus oraciones no reciben respuesta o la tentación de abandonar la esperanza ante la magnitud de los obstáculos que enfrenta. San Judas Tadeo nos recuerda que la fe auténtica no es un sentimiento superficial que depende de las circunstancias favorables, sino una decisión profunda del espíritu que se renueva cada día a pesar de las contradicciones aparentes y que encuentra en la cruz de Cristo no un obstáculo sino el camino hacia la resurrección. Su intercesión poderosa ante el trono de Dios no es un mecanismo mágico para resolver automáticamente nuestros problemas, sino una invitación a participar más plenamente en el misterio pascual de Cristo, descubriendo que en el corazón mismo del sufrimiento se encuentra la semilla de la gloria futura. La devoción a San Judas Tadeo, cuando se vive con la profundidad que merece, nos transforma gradualmente en personas más pacientes, más confiadas en la providencia divina, más generosas en el servicio al prójimo y más perseverantes en el camino de la santidad. Su ejemplo nos enseña que los santos no son superhombres inmunes al sufrimiento y a la tentación, sino personas como nosotros que eligieron responder a las pruebas de la vida con una fe cada vez más pura y una esperanza cada vez más firme. En un mundo que a menudo promueve soluciones superficiales y gratificaciones inmediatas, San Judas Tadeo nos invita a abrazar la sabiduría más profunda del Evangelio, que encuentra en la aparente derrota la semilla de la victoria definitiva y en la oscuridad temporal el preludio de la luz eterna. Su testimonio nos recuerda que cada prueba superada con fe nos prepara para pruebas mayores, cada oración aparentemente sin respuesta purifica nuestros deseos y los alinea con la voluntad divina, y cada momento de perseverancia en medio de la dificultad nos acerca un paso más a la meta final de nuestra existencia, la unión perfecta con Dios en la gloria celestial.
Que el ejemplo luminoso de San Judas Tadeo continúe inspirando a las generaciones futuras de cristianos, recordándoles que no hay situación tan desesperada que escape al poder de Dios, no hay corazón tan endurecido que no pueda ser transformado por la gracia, y no hay prueba tan severa que no pueda convertirse en ocasión de crecimiento espiritual para aquellos que mantienen viva la llama de la fe, la esperanza y la caridad en medio de las tempestades de la vida.